Tesla ha perdido su posición como el mayor vendedor de vehículos eléctricos del mundo. Industria de vehículos eléctricos con una fábrica de $700 millones que fabricará imanes. En 1992, un dirigente chino se plantó en una remota región minera y declaró que su país poseía un recurso tan poderoso como el petróleo de Oriente Medio, una afirmación que el mundo apenas registró en aquel momento. 3 décadas después, aquella promesa silenciosa se convirtió en un arma oculta dentro de cada motor eléctrico, y Tesla se apresura ahora a escapar de su dominio antes de que se cierre por completo. La pieza oculta. Tesla construyó buena parte de su identidad sobre una promesa sencilla que cautivó la imaginación de toda una generación de conductores. El futuro sería limpio, silencioso y libre del olor a gasolinera y de la geopolítica de los oleoductos. Esa visión vendió millones de coches y reformuló la forma en que el público imaginaba el transporte para el siglo venidero. Sin embargo, enterrado dentro de cada uno de esos motores eléctricos late un componente pequeño, magnético y silenciosamente costoso que casi ningún consumidor se para a considerar. Sin él, la mayoría de los motores eléctricos no pueden ofrecer la potencia, la eficiencia ni el tamaño compacto que hicieron que los vehículos eléctricos se sintieran como un auténtico salto tecnológico. Ese componente es precisamente lo que Elon Musk anunció que Tesla se proponía eliminar, y la decisión tuvo un peso mucho mayor que el de una simple actualización de ingeniería. En la superficie sonaba a otra frase ambiciosa escondida en una presentación para inversores. En las profundidades dejaba al descubierto una pregunta que la industria llevaba años esquivando por completo. ¿Habían librado realmente los vehículos eléctricos al mundo de su dependencia del petróleo, o simplemente habían intercambiado un recurso vulnerable por otro, canjeando barriles de crudo por minerales refinados casi en exclusiva dentro de China? Esa pregunta resulta mucho más incómoda de lo que la mayoría de los fabricantes de coches están dispuestos a admitir en público, porque la respuesta determina quién controla realmente el futuro de la industria automotriz. El monopolio. Para entender dónde reside el verdadero poder en esta historia, hay que mirar más allá de las minas y dirigir la atención hacia las refinerías, porque es ahí donde toda la cadena se estrecha hasta convertirse en un único cuello de botella. China procesa más del 70% de las tierras raras del mundo y controla cerca del 60% de la extracción que alimenta específicamente la producción de imanes. Esa cifra va mucho más allá del dominio habitual de un mercado. Roza algo parecido a un monopolio sobre la única fase de producción que realmente decide quién puede fabricar un motor. Un país puede extraer minerales de tierras raras del suelo en cualquier continente que elija, pero la transformación de esa materia prima en un imán utilizable sigue estando concentrada casi por completo dentro de las fronteras chinas. Este dominio no ocurrió por accidente ni surgió simplemente de décadas de mano de obra barata y regulación laxa. En 1992, el líder supremo de China, Deng Xiaoping, recorrió los yacimientos de tierras raras de Baotou en Mongolia Interior y le dijo a sus asesores una frase que definiría silenciosamente la estrategia industrial durante los siguientes 30 años. Oriente Medio tiene petróleo, China tiene tierras raras. No fue un comentario al pasar destinado a los titulares, se convirtió en la doctrina fundacional detrás de una campaña deliberada, dirigida por el Estado para dominar no solo la extracción, sino la etapa mucho más difícil y lucrativa del refinado y la fabricación de imanes. Ahora traslademos esa historia al interior de un automóvil real. El imán dentro de un Tesla Model Y contiene 3 elementos de tierras raras distintos, aproximadamente 500 gramos de uno y cerca de 10 gramos de cada uno de los otros 2. Esa cifra suena casi insignificante hasta que se multiplica por los miles de vehículos que salen de las líneas de ensamblaje cada año, momento en el cual un puñado de gramos se convierte en una dependencia estructural que se mide a escala continental. 2 de esos elementos, el disprosio y el terbio, son los que permiten que el imán conserve su fuerza a medida que aumenta la temperatura, lo que significa que el automóvil pierde potencia justo cuando más la necesita. El punto de inflexión.
La solución que presentó Tesla sonaba a primera vista casi como una contradicción disfrazada de innovación. Un motor de imanes permanentes diseñado para funcionar sin un solo gramo de tierras raras parecía desafiar la física básica que había hecho valiosos esos motores en primer lugar. El ejecutivo de trenes motrices de Tesla soltó el anuncio ante los inversores con un tono casi casual para algo de este calibre y afirmó sin rodeos que el motor de la próxima generación de la compañía usaría 0 gramos de material de tierras raras. Esa sola frase cayó como un desafío lanzado directamente contra una industria que había construido toda su filosofía de fabricación alrededor de las cadenas de suministro chinas. Para entender por qué esto dejó atónitos a ingenieros de todo el sector, primero hay que comprender qué hacía eficientes a los motores de imanes permanentes desde el principio. La fuerza del imán es lo que genera esa eficiencia, y los elementos de tierras raras son los que le otorgan su potencia en condiciones reales de conducción. Eliminar las tierras raras manteniendo de alguna forma el imán permanente intacto sonaba para muchos especialistas como prometer mantener vivo un fuego sin oxígeno. La publicación técnica IEEE Spectrum documentó este escepticismo de forma directa y describió el componente como un auténtico misterio dentro de la industria. A día de hoy, Tesla nunca ha revelado públicamente qué material sustituyó a las tierras raras en el interior de ese motor. Los analistas del sector creen mayoritariamente que la respuesta es la ferrita, un material magnético común y económico que no contiene ningún elemento de tierras raras. La contrapartida, sin embargo, es una que cualquier ingeniero de motores reconoce al instante como significativa. En un proyecto comparable del proveedor Proterial, un motor basado en ferrita logró igualar la potencia y la velocidad de rotación de un motor de tierras raras, pero acabó siendo aproximadamente un 30% más pesado en el proceso. Esa penalización en peso sigue siendo el costo no resuelto que nadie fuera de Tesla ha visto que la compañía demuestre haber solucionado de forma definitiva. El efecto dominó. Los mercados financieros absorbieron el anuncio casi al instante y la reacción contó su propia historia sobre la seriedad con la que la industria se tomó la amenaza de Tesla. Las acciones de los grandes productores chinos de imanes sintieron el impacto en una sola sesión bursátil. Empresas como JL Mag y Chongqing Sangwan cayeron más de un 7% antes del cierre de la jornada. Para que todo un sector perdiera tanto valor por una frase pronunciada en un escenario a miles de kilómetros de distancia, el mensaje de fondo tenía que ser inequívoco para cualquier inversor que estuviera observando. Y los inversores no eran los únicos que prestaban mucha atención a lo que Tesla acababa de señalar. La industria en general comenzó a moverse en 2 direcciones bien diferenciadas casi al mismo tiempo, cada una persiguiendo el mismo objetivo, pero con una filosofía de ingeniería distinta. El primer camino consiste en conservar el imán permanente, aunque rediseñando por completo lo que lleva dentro. Es la vía que siguió la empresa Niron con un imán de nitruro de hierro fabricado a partir de materiales abundantes y de fácil acceso. Esa innovación fue reconocida como uno de los inventos del año por la revista Time, lo que dio fuerza a la idea de que las alternativas a las tierras raras eran realmente viables. El segundo camino es más radical: eliminar por completo el imán permanente del motor. Fue la ruta que eligió Nissan con su diseño de motor de excitación externa. Esa tecnología genera su campo magnético mediante corriente eléctrica, sin depender en absoluto de un imán. Más allá de estas 2 compañías, General Motors, Jaguar Land Rover, Stellantis y Renault, esta última de la mano del proveedor Valeo, se sumaron al mismo movimiento general. Cada una avanza a su propio ritmo hacia una menor dependencia. Cada fabricante que abandona el imán chino representa un cliente menos que sostiene el control de China sobre toda la cadena de suministro. La respuesta de China.
China no construyó su dominio por accidente y no se quedó mirando cómo la industria emprendía el vuelo hacia la independencia sin responder de la misma forma. En un momento dado, Pekín convirtió su control del mercado en una palanca geopolítica directa al exigir licencias de exportación para 7 tierras raras pesadas, incluidos los 2 elementos exactos en torno a los cuales gira toda esta historia: el terbio y el disprosio. La política se amplió aún más después y alcanzó a productos fabricados íntegramente fuera de China siempre que contuvieran algún rastro de material refinado en territorio chino. Pekín presentó la decisión públicamente como una cuestión de soberanía sobre un recurso estratégico nacional, un relato que se sostenía por sí solo sin fisuras. Los efectos prácticos llegaron rápido y golpearon a los fabricantes de automóviles de Estados Unidos y Europa con consecuencias reales en la producción. Los volúmenes de exportación se desplomaron casi de inmediato, lo que obligó a varios fabricantes a ralentizar o detener por completo sus líneas de producción por la escasez de imanes. Los precios del disprosio y el terbio se dispararon hasta multiplicar varias veces su valor dentro del mercado doméstico chino, lo que dejó al descubierto la fragilidad de la cadena de suministro global. Sin embargo, la misma presión que dañó a la industria a corto plazo aceleró su partida a largo plazo, porque cada restricción adicional enseñó a los fabricantes a sobrevivir sin ese material por completo más rápido. Del lado estadounidense, el Departamento de Defensa intervino directamente como socio estratégico de la minera MP Materials y se convirtió en su mayor accionista mediante una inversión federal de gran envergadura. Esa alianza garantizó un precio mínimo para el material producido en el país, y la mina de Mountain Pass, en California, retomó su actividad tras años de inactividad en un intento por reconstruir una capacidad que Occidente había permitido que se desvaneciera. El escepticismo frente a las afirmaciones de Tesla sigue siendo del todo legítimo, porque una promesa lanzada en un escenario para inversores no equivale a un motor probado en carretera abierta. Tesla nunca ha confirmado públicamente que su motor sin tierras raras haya entrado en producción masiva tal como se describió originalmente, y la empresa arrastra un historial bien documentado de plazos ambiciosos que se estiran mucho más de lo prometido. La física no se ha aliado con nadie en esta historia, y un imán construido sin elementos de tierras raras todavía suele exigir un precio que se paga en algún otro aspecto, ya sea en peso añadido o en menor eficiencia. Lo que no se puede descartar, sin embargo, es que la plataforma de nueva generación de Tesla logró salir del tablero de diseño y convertirse en una realidad tangible. El Cybercab entró en producción en la fábrica de Texas, construida específicamente en torno a esta nueva arquitectura, y el movimiento general de la industria hacia ese mismo objetivo sigue siendo concreto y verificable, sin importar cuánto haya cumplido Tesla en realidad. La verdadera pregunta nunca fue solo sobre el diseño del motor, siempre fue sobre quién tiene la autoridad para decidir si un fabricante puede llegar a construir algo. China tensó la correa para demostrar que era real y, al hacerlo, le mostró al mundo exactamente cómo empezar a soltarla. Cada imán construido sin tierras raras es un rehén menos entregado, un permiso menos solicitado a Pekín.